la iglesia de Éfeso y vamos a abrir una nueva serie de estudios acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Cuántas semanas van a ser? Yo tengo ahorita 4, pero en el pasado me ha pasado de que empiezo una serie y cuando menos lo recuerdo o lo veo, ya estamos en más semanas de las que yo anticipé. Pero por lo pronto, gracias hermana, eh, ya tenemos 4 semanas donde vamos a estar abordando este tema de la segunda venida de Cristo. El día de hoy pues vamos a manera de introducción a la serie, vamos a hablar acerca de algunas razones por las cuales debemos de meditar constantemente la segunda venida de Cristo. Porque sin duda alguna, siempre hay dentro de las iglesias gentes que piensan, ¿cuál es el propósito de hablar acerca de este tema? Que muchas veces genera división y confusión. Y bueno, ciertamente este tema, cuando se habla de él, levanta controversia con respecto a cómo van a ser los eventos, o sea, en qué tiempo se van a dar, así el arrebatamiento, como algunos creen, será de forma secreta y antes de que inicie la gran tribulación, o como otros creen, ¿será que Cristo va a arrebatar a su iglesia en medio de la gran tribulación? O como otros creen, ¿será que Cristo va a arrebatar a su iglesia justo después de que haya pasado por la gran tribulación? O sea, existe mucha discrepancia entre los teólogos, y hablo de buenos teólogos de sana doctrina, en este tema. Cada uno tiene sus posturas muy buenas, con argumentos bíblicos muy buenos. Esto nos habla de que hablar precisamente acerca de la segunda venida de Cristo es difícil y es complejo porque hay mucho simbolismo. Entonces, es verdad que todo esto pueda levantar controversia, división, confusión. Sin embargo, a pesar de que genera este tema desacuerdos y controversias dentro de la iglesia, no es razón suficiente como para no abordar el tema de la segunda venida de Cristo con frecuencia. Porque si hay algo en lo cual todos estamos de acuerdo, aún esos teólogos bíblicos, es de que Jesús viene a la tierra por segunda vez y eso es lo que importa, eso es lo más importante. Y viene por su iglesia, por aquellos que Él ha redimido, por aquellos que creyeron en la persona y la obra expiatoria de Jesús. Esto significa, hermanos, que podemos diferir en detalles como esto acerca del regreso de Cristo. Sin embargo, no podemos discrepar en la certeza de que ciertamente Jesús viene por segunda vez. Eso es fundamental. Todo aquel que no cree que Jesús viene por segunda vez es un hereje. Y no podemos nosotros, como, no convivir, pero asociarnos con ellos para trabajar para Dios. No, esta doctrina es fundamental. Sin embargo, gracias a Dios que todos los cristianos, yo me atrevo a decir que en su mayoría todos creemos que Jesús viene por segunda vez. Mire, hay algunos aspectos de las escrituras en los cuales podemos tener diferencias de opinión, aún dentro de la iglesia, como por ejemplo el tema de lo que es la escatología. Escatología simplemente significa el estudio de las cosas futuras, finales que han de acontecer. Escato viene de una palabra griega que significa final o última. Y logía, pues es el estudio, ¿verdad? Es la ciencia. Entonces, dentro de este tema de escatología, ahí sí se vale diferir. Ahí no hay ningún problema con que tú tengas tu propia opinión acerca de ciertos detalles y yo tenga otra. Porque no pone en juego ninguna de las doctrinas esenciales del cristianismo que son fundamentales para la salvación. Y bueno, ¿qué quiere decir con esto, pastor? Bueno, déjenme decirle que la Biblia es un libro extremadamente claro. ¿En qué asuntos? En los asuntos que respectan con la salvación o que tienen que ver con la salvación. O sea, lo que todos nosotros necesitamos entender y conocer y que Dios lo dejó bien claro, tiene que ver con la persona y la obra expiatoria de Jesús. O sea, tiene que ver con nuestra salvación. Y tiene que ver también con que cuando Jesús verdaderamente salva, perdona los pecados, sí, amén. Nos justifica delante de Dios, pero Él también te da una nueva naturaleza, te da a su Espíritu Santo y por consiguiente esa nueva naturaleza te va a llevar a buscar la santidad. Por ende, no porque tengo que ser santo, porque si no, no me ganó la salvación, no, Cristo ya la ganó por nosotros. Más bien porque tienes al Espíritu Santo, tú por ende, por consiguiente, tienes que actuar bajo la nueva naturaleza que tú tienes. Entonces, podemos nosotros diferir en otros temas, pero no en este. Aún así, tenemos que decir que debemos de reconocer que hay porciones de las escrituras que son más difíciles de entender que otras. De hecho, Pedro escribe y dice que Pablo escribió cosas difíciles de interpretar, difíciles de entender. Ni aún Pedro las entendía. Y bueno, este tema de la segunda venida, que tiene que ver con escatología, con los sucesos finales, es uno de esos temas que son difíciles, que son complejos a ver. Ahora, por otra parte, como vamos a ver a través de toda esta serie,
Aunque este tema de la segunda venida de Cristo es concretamente profético, es más que evidente que la intención de Dios en este tema no es poder satisfacer la curiosidad de qué va a pasar en el futuro. No, la intención de Dios al dejar muchos escritos a través de sus profetas y apóstoles sobre este tema, tiene que ver, hermanos, con animar a su pueblo, a sus discípulos, a velar y a mantener una actitud de espera sobria y piadosa. Ese es el propósito principal de la profecía y sobre todo de este tema. No se trata de que vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, entonces el pastor, no sé, a lo mejor va a empezar a decir que la venida de Cristo está muy pronto por este suceso que está pasando y por este otro, lo otro. No, si tú vienes a escuchar esta serie con esa expectativa, te voy a desilusionar. Yo creo que solamente los falsos profetas hacen eso, y aquellos que no son falsos, pero tristemente, pues están engañados. No, el propósito de hablar de la, como vamos a ver, de hablar de la segunda venida, tiene que ver con que esas promesas de la segunda venida de Cristo generen en nosotros un deseo, un anhelo por esperar al Señor, por estar velando, por estar atento a la segunda venida de Cristo. Eso es lo que debe de generar principalmente en nosotros el poder nosotros exponernos a esta hermosa doctrina. Y bueno, de allí, hermanos, las claras advertencias que encontramos a lo largo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Marcos capítulo 13, versículo 3 en adelante. Ahí vamos a encontrar a Jesús hablando de su segunda venida y dando claras advertencias a sus discípulos. Y recuerdo, esta es una introducción, ¿verdad? A esa serie. Tenemos que ver todas estas cosas. Escuche lo que dice ahí Marcos capítulo 13, versículo 3. Dice, y estando él sentado, Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Jesús les acaba de decir que va a venir un tiempo en que el templo de Jerusalén va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra. Y le preguntan ellos, ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Y qué señal habrá de qué? De tu segunda venida. Es obvio concluir que es la segunda venida, porque ahí está ya Jesús diciendo, ya estoy aquí, hubo una primera venida. Y siguen diciendo, y del fin del siglo. Jesús le respondió, versículo 5, y comenzó a decirles, miren que nadie los engañe. Este propósito también tiene la profecía, que nadie nos vaya a engañar. No, 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 o sea, porque se van a levantar muchos falsos profetas, como en Tesalonicenses, se creía que ya Cristo había venido y Pablo tiene que corregir y empezar a decir, no, antes de que Cristo venga tiene que pasar esto, aquello y lo otro. Pablo ahí corrigiendo, y bueno, Jesús dice, miren, estén atentos que nadie los engañe, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y bueno, de ahí Jesús pasa a dar toda una lista de señales que han de suceder previo a su venida, y justo después de que habla de todas esas señales, él pasa a decir de manera repetida lo siguiente, versículo 9, pero mirar por vosotros mismos, a la luz de esto, de las señales que han de venir antes de que él regrese, Jesús empieza a concluir, bueno, a la luz de esto, ustedes miren por ustedes mismos. Cuídense. Versículo 18. Oren pues que vuestra huida no sea en invierno. Versículo 23 de ese mismo capítulo. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Miren, estén alerta. Versículo 32 y 33. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Por lo tanto, dice, mirad pues, velar y orar, porque no sabes cuándo será el tiempo. Versículo 34 y 37. Dice, es como el hombre que yéndose lejos de su casa y dio autoridad a sus siervos y cada uno su obra y el portero mandó que velase. Versículo 35, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Yo me voy a ir, yo soy el Señor de la casa de Dios, de la iglesia. Y dice allí, sigue diciendo, dice, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo a la mañana. Versículo 36, para que cuando venga de repente, porque nadie sabe la hora, nadie sabe el día, no los halle ¿qué? Durmiendo. No los halle sumergidos en los afanes del mundo y no sumergidos en el reino de Dios, en su obra. Y sigue diciendo el 37, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Es para todos. Velad, velad. El énfasis aquí del Espíritu Santo a través de este evangelio es velen. Es verdad, Jesús viene por segunda vez. Aquí están las señales. Estén atentos a esas señales, pero velen, velen, velen. Esa viene siendo el llamado que velemos. Pues lo que vemos aquí en este pasaje es que Jesús, después de centrarse en estas señales, él hace ese llamado de manera enfática. Es velen todos los días, por cuanto yo voy a regresar en la hora que nadie lo espera. Por lo tanto, velen. Así que la Biblia no nos habla de la segunda venida de Cristo con el propósito, como decía hace un minuto, de satisfacer nuestras curiosidades por los sucesos o las cosas finales que han de suceder en el futuro.
No, más bien nos habla de la segunda venida de Cristo con el propósito de que nosotros estemos preparados para su venida. Es que Él nos encuentre trabajando en el reino de Dios, para su obra. Una vez lo digo, por lo tanto, si tú estás con la expectativa de que yo voy a empezar a decir, yo creo que Jesús va a venir en estos días, porque lo que está pasando con Israel y esto y aquello, han pasado más de 2000 años y han acontecido muchas cosas. Y los cristianos de esos tiempos, cuando acontecieron esas cosas terribles, como por ejemplo Hitler matando un montón de judíos, no, ahora sí, la venida del Señor está pronto. Y la venida del Señor está pronto, no me vaya a malentender. Lo que no sabemos es cuándo. Sin embargo, lo que sí sabemos y estamos seguros es del llamado que Jesús nos hace. Como no saben cuándo, ustedes velen. Estén alerta, manténganse velando. Que yo los encuentre no durmiendo, no viviendo para los afanes de este mundo, sino viviendo para mí. Entonces, ese es el llamado que Jesús nos hace y esa es la intención que tiene Jesús a la hora de hablarle en aquel momento a sus discípulos acerca de su segunda venida. Y esto nos enseña, hermanos, que nosotros también debemos de acercarnos a esos pasajes que nos hablan de la segunda venida de Cristo. ¿Para qué? Para animarnos, para recordar el llamamiento que nos hace Jesús de estar velando y de estar orando. Ahora, con esto no queremos decir que este tema de la segunda venida de Cristo sea una especie, como dijo alguien, de acertijo indescifrable. No, no, no. Sin embargo, sí debemos de reconocer que se trata de un tema difícil y muy complejo. O sea, a lo largo del tiempo de la iglesia siempre se ha levantado un sinfín de discusiones, de controversias teológicas, y por lo tanto, a la hora de acercarnos a abordar un tema como este, debemos de hacerlo con humildad. Debemos hacerlo reconociendo que tenemos limitaciones, que no lo entendemos todo, y que a lo mejor yo estoy mal, y que a lo mejor aquel otro pastor de sana doctrina está bien. Y debemos de acercarnos a abordar este tema, sabiendo de antemano que es probable que no todos van a estar de acuerdo con nuestra interpretación acerca de este tema en cada uno de sus detalles. Y bueno, es obvio que tenemos que concluir a la luz de lo que hemos dicho, que cuando se expone este tema, pues se presta a diferentes interpretaciones. Y está bien, cada uno puede tener sus propias interpretaciones con respecto a este tema. Es un tema secundario, porque no es esencial para la salvación, ¿verdad? Esto quiere decir que por el hecho de que yo pueda discrepar contigo en este tema, no significa que tenga que dejar de relacionarme contigo, de asociarme contigo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de, o no estamos negando, mejor dicho, el sacrificio expiatorio de Jesús para salvación, que es el único medio por el cual el pecador puede lavar sus pecados y puede ser salvo. No estamos negando eso. Si así fuera, entonces sí, yo no me puedo asociar contigo. Voy a estar orando para que Dios te dé iluminación de su palabra. Pero como es un tema secundario, no tenemos que alejarnos. Entonces, como vemos, no hay duda de que los temas escatológicos levantan mucho debate, mucha controversia. Sin embargo, no por ello vamos a evitar hablar de este tema, aunque genere división y confusión. Pastor, pero yo creo que es mejor no hablar de ello, ¿no? Porque nos vamos a dividir. Déjame decirte que la escatología, las profecías no son las que dividen. ¿Qué es lo que nos divide? Nuestros propios egos, nuestros propios orgullos, que no nos dejan muchas veces reconocer que somos personas falibles, limitadas, que podemos estar entendiendo los pormenores de un pasaje bíblico de una manera errada, pero no, yo tengo que estar bien. Y eso, la verdad, que no habla de mansedumbre, no habla de eso. O sea, yo estoy hablando de esos temas complejos, una vez más, no de los temas que son claros. Así es que, hermanos, tenemos que acercarnos con humildad a este tema. Y mire, porque quizás alguno todavía pudiera estar diciendo, pastor, pero es mejor no hablar de ello. No, la misma Biblia nos reitera una y otra vez este tema. Si Dios hubiera querido que mejor no se hable de ese tema porque genera división, no lo pone. Y no lo pone de manera extensa y profunda a través de toda la Biblia. Sin embargo, lo puso ahí. De hecho, más que dividirnos, estos temas deberían de animarnos, deberían de confortarnos. Escucha lo que dice el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. Dice Pablo, por lo tanto, anímense unos a otros, alentaos. ¿Con qué? Con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Ahí hay un conector, ¿verdad? Por lo tanto, quiere decir que ese por lo tanto no señala que Pablo dijo algo y tenemos que regresar, ¿verdad? A ver qué fue lo que dijo. ¿Cuáles son esas palabras? ¿Con cuáles palabras le dijo Pablo yo me tengo que consolar? Bueno, Pablo acaba de hablar de la segunda venida de Cristo. Vamos a retroceder unos versículos, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que ya murieron.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar primero, versículo 17, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor. Esto nos habla de qué? De la segunda venida, ¿verdad? Y justamente después de decir esto, Pablo, versículo 17, vemos el versículo 18, por lo tanto, aliéntense en esta verdad. Cristo viene por segunda vez. ¿Te das cuenta? La manera de que Pablo trató este tema inspirado por el Espíritu Santo no es la misma manera en que muchas iglesias lo tratan aquí. No, no vamos a hablar de eso porque eso crea división y queremos lleno el auditorio. Aunque el auditorio esté lleno de personas que no han nacido de nuevo, que son cabras. Están ahí precisamente porque les da lo que ellos quieren oír, no lo que deben de oír. La palabra de Dios, que ciertamente está llena de promesas y de bendiciones, pero también está llena de, ¿qué? De exhortaciones. Que Dios nos hace, que Dios nos llama a ser, no para ganarnos la salvación, sino porque somos ya santos, porque tenemos su Espíritu Santo. ¿No te das cuenta? Nosotros tenemos que hablar de este tema. Pues es como si Pablo aquí dijera, hablen de la venida de Cristo y aliéntense los unos a los otros con este tema. Ahí yo no veo a Pablo decir, eviten a toda costa hablar sobre la segunda venida de Cristo porque es muy compleja, porque esto va a traer división. No, ahí no dice ese Pablo, más bien dice, anímense los unos a los otros con este tema de la segunda venida de Cristo. Entonces, como vemos, la manera en que Pablo abordó este tema es muy distinto, como ya dije, como muchos tratan hoy este tema, de manera superficial, si es que lo tratan, o simplemente no lo tratan. O sea, no lo ven como un elemento de grande importancia. Es fundamental. Por lo tanto, hermano, no debemos tener temor a la hora de hablar sobre este tema pensando que va a causar división y no bendición. No, no, no. Tenemos que hablarlo. De hecho, mire, este es un tema tan fundamental, como ya expresé, Dios se encargó de hablar de manera extensa a través de toda la Biblia. ¿Cómo comienza la Biblia? ¿Verdad? Anunciando la primera venida de Jesús. Génesis 3:15, ¿verdad? La primera. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Y aquí se refiere a Jesús. O sea, es la simiente, es la descendencia de Eva. Y bueno, esta simiente, que es Jesús, te va a herir en la cabeza, Satanás, porque eso se lo está diciendo a la serpiente. Y tú le vas a herir en el calcañar. ¿Cuál herida es más letal? ¿Una herida en el calcañar o en la cabeza? La cabeza, ¿verdad? Obviamente. Entonces, aquí, desde que empieza la Biblia, ya Dios empieza a prometer la primera venida del Mesías. Sin embargo, Génesis también nos profetiza la segunda venida de Jesús. Y esto lo encontramos en Génesis 49, versículo 10. Escucha lo que dice ahí. Dice allí, no será quitado el cetro de justicia. ¿Qué es un cetro? Un cetro era como una vara, un tipo bastón de oro que los emperadores, que los reyes tenían. Y eso simbolizaba autoridad. Yo tengo la autoridad. Yo soy el que gobierno. Entonces, ahí está diciendo, no será quitado la autoridad de gobierno que yo le di a la tribu de Judá. ¿De dónde descendió el Mesías? Es el león de la tribu de Judá, ¿verdad? De ahí mismo es David. Dice, ni el legislador dentro de sus pies. ¿Hasta que venga quién? Silo. Esta es una palabra hebrea que significa descanso, o sea, hasta que venga el que da descanso. ¿Descanso quién? A nosotros, descanso de nuestra alma, hasta que venga Él. Y dice, y a Él se congregarán todos los pueblos, y a Él obedecerán todos los pueblos. Eso no pasó en la primera venida. Claro que no, los pueblos, las naciones se juntaron contra Él y lo crucificaron. Dice el Salmo 1 y el Salmo 2 que profetizan precisamente acerca de ese suceso. Quiere decir que esto va a suceder, ¿cuándo? Cuando Jesús venga por segunda vez. Ese descendiente de Judá, él es el único a quien le pertenece gobernar sobre todas las naciones con su cetro de justicia. Y esto es por los siglos de los siglos. Y las naciones, gracias a que ya tienen nuevo corazón y el Espíritu Santo de Dios, le obedecerán. No como Adán y Eva, que Dios les dio libre albedrío, ¿verdad? Y no les dio a su Espíritu Santo. Pero cuando llegue ese momento, entonces todos le obedeceremos a Dios perfectamente. Por lo tanto, como ve, la Biblia comienza hablando acerca de esta segunda venida. Sin embargo, no solamente comienza hablando acerca de la segunda venida de Jesús. La Biblia también termina profetizando su segunda venida. Apocalipsis 22:10, escucha lo que dice ahí. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. ¿Quién está dando testimonio de estas cosas? Jesús. Jesús se le aparece a Juan en la isla de Patmos y le dice, escribe. Y ya para terminar, en el último capítulo 22 de esa carta de Apocalipsis, dice allí, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Y contesta Juan, amén, ven Señor Jesús. Y bueno, si la Biblia al inicio empieza a hablar de la segunda venida de Cristo y al final, obviamente, que en medio de la Biblia, la, la extensa porción que habla acerca de la segunda venida la vamos a encontrar precisamente ahí. Es como un sándwich, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos pasar muchos o ver muchos pasajes
porque hay un sinfín de pasajes, pero me voy a limitar solamente a uno para seguir avanzando. Escucha lo que dice Daniel, por ejemplo, Daniel capítulo 7, versículo 13. Dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Al principio leíamos Hechos capítulo 1, Jesús asciende, ¿verdad? En una nube, se le aparecen dos ángeles, los discípulos están mirando todavía al cielo, como Jesús está yendo, y él les dice, hey, ¿qué están viendo en el cielo? Ese mismo Jesús, así como lo ven descender en una nube, así va a regresar. Y bueno, Daniel tuvo esta visión siglos y siglos antes de esto. Y dice allí, sigue diciendo, que vino hasta el anciano de días, que vino, ese anciano de días se refiere a Dios, y le hicieron acercarse delante de él, versículo 14, que no lo voy a proyectar, dice, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas, le sirvieran, entre ellos nosotros, aquí vemos mexicanos, guatemaltecos, centroamericanos, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a estar. Y dice, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Qué dichoso es estar del lado de Jesús, ¿verdad? Porque estar en el reino de Jesús, donde Jesús es el Rey de Reyes, que gobierna ese reino y no ser destruido, wow, qué dicha la nuestra, qué bendición la nuestra. Así que yo veo aquí a Daniel, que él muestra en esta visión, que el Mesías iba a venir en una nube y se le iba a dar reino, se le iba a dar dominio, poder sobre todos los pueblos, naciones y lenguas y le van a servir. Y bueno, sabemos que esto no sucedió en la primera venida. ¿Cómo vino Jesús? Como un siervo pobre y humilde, siendo el Rey de Reyes y dueño de todo lo que existe. Él, él planificó nacer ¿dónde? En el vientre de una mujer pobre, de una campesina. Y esa campesina, como se encontraba en medio casi de la nada, tuvo que dar a luz ¿dónde? En un pesebre. O sea, la contrariedad, ¿no? O sea, es totalmente opuesta a cómo Jesús va a regresar por segunda vez. Aquí la primera vez lo vemos como un siervo pobre y humilde. Nadie le dio gloria más que sus discípulos. Y aún al final no le dieron gloria, no confiaron en él. Y bueno, la segunda venida va a ser totalmente diferente. Él viene con poder y gloria, con poder y gloria. De tal manera que todo el mundo lo verá. Va a ser un regreso público. Todos lo van a ver. Así que hermanos, como vemos, las escrituras no es vaga, no es ambigua a la hora de hablar de la segunda venida de Cristo. De hecho, le pregunté a Google, oye Google, ¿cuántos versículos hay en la Biblia? 31.102. Y adivine qué. El mismo Google, la inteligencia artificial te contesta ya. De todo lo que se ha subido, todos los escritos acerca de la segunda venida de Cristo, acerca de la Biblia, la inteligencia artificial, ¡pum!, te lo resume. Y te dice y te da mucha información que antes costaba mucho obtenerla, tener que leer muchos libros. Y bueno, ahí encontré que una gran porción de estos versículos son proféticos. De hecho, para ser exactos, el 25% del contenido de la Biblia tiene material profético. Y una tercera parte de ese 25% tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Una cuarta parte. De hecho, algunos han calculado que hay más de 660 profecías generales. Y de esas 660, 333 de esas profecías hablan acerca de Cristo, de las cuales como aproximadamente 109 ya se cumplieron en su primera venida. Lo que quiere decir que todavía faltan 224 profecías que se van a cumplir en la segunda venida de Jesús. Así que como vemos, el tema de la segunda venida de Cristo es sin duda un tema sumamente importante en toda la Biblia. Y por lo tanto, a pesar de lo que muchos digan y piensen, a pesar de que multitudes se burlen de nosotros, nosotros la iglesia debemos de hablar con frecuencia acerca del regreso de Cristo. Porque yo pregunto, a la luz de toda esta información que hemos visto, ¿tú crees que este tema acerca de la segunda venida de Cristo es importante para Dios? Obvio que sí. 25% de todos los de todo lo que está escrito en la Biblia se trata acerca de la profecía general. Y una tercera parte de toda esa profecía habla con el regreso de Jesús. Esto nos lleva a concluir, para Dios es sumamente importante. Y si para Dios es importante ese tema, lo tiene que ser para nosotros. Así que la pregunta en la cual gira, ah, la pregunta en la cual va a estar girando en toda nuestra predicación es la siguiente. ¿Por qué razón debemos de abordar de forma constante el tema de la segunda venida de Cristo si este tema levanta controversia y confusión? ¿Por qué razón? Bueno, una primera razón la acabamos de ver, y es porque Dios habla abundantemente a través de toda la Biblia. Y como nosotros somos una iglesia literalmente bíblica, y el canal de la iglesia de YouTube viene y comprueba que verdaderamente somos una iglesia bíblica porque está llena de predicaciones donde se expone la palabra de Dios libro a libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo.
Así es que somos una iglesia literalmente bíblica. Todo el mundo dice que es bíblico, pero predican la Biblia donde ellos quieren predicar. Un versículo aquí, aquí, allá, fuera de su contexto. Nosotros no somos así, gracias a Dios. Estamos bendecidos por ese lado. Porque escuchamos todo lo que Dios tiene que decirle a su iglesia y no seleccionamos ciertas cosas que nos gustan oír. Oímos aún las cosas que nos molestan. Y esto es bueno porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil toda. ¿Para qué? Es beneficiosa para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, como todas esas exhortaciones que hemos estado viendo, que encontramos en Efesios, ¿verdad? Por lo tanto, sean imitadores de Dios. La luz de que Dios los salvó y Él planeó desde antes de la fundación del mundo hacerlos una iglesia santa y sin mancha, a la luz de todo esto de que ya los fueron sellados con el Espíritu Santo. Imiten a Dios. Vivan sabiamente. No anden en tinieblas. Y tantas otras exhortaciones, ¿verdad? Bueno, es bueno predicar toda la Biblia, hermanos. Lo es. Entonces, nosotros, como somos una iglesia literalmente bíblica, nosotros hablamos donde Dios habla. Nosotros callamos donde Dios calla. Y la Biblia habla sobre este tema de manera abundante. Por lo tanto, a pesar de que este tema levante controversias, nosotros no nos queda de otra más que predicar todo el consejo de Dios e imitar a Dios de esa manera. Esa sería una primera razón. Una segunda razón, ¿por qué debemos de abordar este tema de manera constante y frecuente a pesar de que levanta controversias y confusión? Bueno, porque Jesucristo, quien es la verdad, no es que Él tiene la verdad, Él es la verdad. Hay una diferencia entre tener la verdad y ser la verdad. Como Dios es amor, no es que Él ama, Él es, su esencia es amor. Bueno, Él es la verdad. Jesucristo, quien dijo que era la verdad y además la vida, Él habló, al igual que Dios, de una manera amplia sobre este tema y de una manera constante. Y mire, no se necesita ser un gran lector, alguien que tiene el buen hábito de leer y entender lo que lee, ni se necesita ser un gran teólogo para notar que Cristo, Él en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, en varias ocasiones habló de manera extensa acerca de su segunda venida. Por ejemplo, Mateo 16, ahí encontramos a Jesús diciéndole lo siguiente a sus discípulos. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá por segunda vez en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a qué, a sus obras. Va a recompensar Jesús a sus discípulos. De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí, dice el versículo 28, de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre que viniendo en su reino. Lucas 19, aquí encontramos nuevamente a Jesús contando una parábola que tiene que ver con la segunda venida de él. Dice Lucas 19:12, dice, dijo pues, un hombre noble, o sea, un rey, un emperador, se fue a un país lejano para recibir un reino y lo que volver. Una vez más, Jesús hablando de su segunda venida. Versículo 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio minas, 10 minas, y les dijo, negocien entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros, no queremos este Jesús que nos exige que vivamos en santidad, no, yo quiero vivir como yo quiero vivir. Versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir su reino, ¿recuerdas a Daniel? Que vio a uno que iba con una nube y llegó ante el anciano de Días, ¿verdad? Y el anciano de Días, ¿qué le dio? Dominio, reino, poder. Bueno, dice allí, aconteció que vuelto él después de recibir ese reino, Jesús cuando ascendió, eso sucedió al Padre, dice allí que mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado dinero para saber lo que había negociado con cada uno de ellos. Y dice el versículo 26, pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá, decapitarlos delante de mí. Vamos a tener que usar una semana en esta serie para hablar lo que implica que Jesús venga por segunda vez. Va a implicar, número uno, que sus siervos, aquellos que fueron salvos por su sacrificio, ellos sean recompensados, ellos hereden el reino de Dios. Pero ¿qué va a pasar con todos aquellos que lo rechazaron? Esto es lo que va a pasar. Pastor, pero va a hablar del infierno. Jesús habló cuando estuvo hablando de la segunda venida de Cristo. Esta es una serie precisamente donde vamos a ver todo aquello, en cuanto lo permita el tiempo y mi cabeza, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Entonces dice ahí, tráiganlos acá, decapítenlos delante de mí. Bueno, el significado de este pasaje en pocas palabras es que ese Jesús es rey. Y un día, porque se va, un día él va a regresar y cuando regrese él va a compensar a los buenos siervos que estuvieron trabajando para él. Sin embargo, él va a juzgar a todos aquellos que lo rechazaron. Y eso de decapítenlo suena feo, ¿verdad? Está haciendo referencia a envíenlos al infierno.
Pero aquí lo está diciendo de una manera así como más simple, pero no lo es así. Ahora escuche lo que dice Mateo. Mateo dice allí, aquí vamos a encontrar a Jesús dando el discurso, el segundo discurso más largo que Jesús dio. El primero lo encontramos en Mateo 5, está Jesús ahí en el monte, ¿verdad? Ahí da su sermón, como le llaman el sermón del monte. Pero este es el discurso más extenso que nos narra la Biblia de Jesús y va a hablar acerca de su segunda venida. O sea, esto también te dice que para Jesús este tema era sumamente importante. Y escucha lo que dice ahí, versículo 29, que no lo tengo ahí proyectado, pero dice ahí, e inmediatamente después de la tribulación, dice Jesús, de aquellos días, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30, está equivocado ahí el capítulo, debe ser capítulo 24, pero dice allí el versículo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, que viniendo por segunda vez sobre las nubes, así como lo vio Daniel, y dice allí, con poder y gran gloria. Ahora, el versículo 37, Jesús vuelve a reenfatizar esto sobre su regreso, no lo voy a proyectar, pero él dice, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí estamos viendo que Jesús abordó este tema. Y si Jesús lo hizo, también nosotros tenemos que abordarlo. Ahora, en el mismo contexto de Mateo 24, donde Jesús, una vez más, repito, está hablando de su segunda venida, él afirma lo siguiente. Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero lo que yo les estoy enseñando me va a pasar. Yo vengo por segunda vez. El cielo y la tierra, en palabras de Pedro, van a pasar con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos han serán quemadas. Eso es lo que Jesús está diciendo. El cielo y la tierra van a ser destruidos, porque Dios va a traer cielos nuevos y tierra nueva. Pero esta tierra, tal como la vemos, va a ser destruida, va a pasar, va a dejar de existir. Pero dice Jesús, lo que no va a pasar, y esto debe crear un 100% de certeza de que yo regreso por segunda vez. Estas palabras que yo les estoy diciendo no van a pasar. Dice la Biblia que sé que es la hierba, ¿verdad? La hierba, como cualquier cosa aquí en la tierra, es temporal. Nosotros somos temporales. Pero ¿qué es lo que permanece para siempre? La palabra de Dios. Pero qué difícil es mantener ese 100% de certeza de que Jesús viene por segunda vez. Sobre todo cuando han pasado más de 2000 años, si no llega. Sobre todo cuando tú tienes aproximadamente 26, 27, 30, 50 años de cristianismo y Cristo no viene. Qué difícil, ¿no? Sin embargo, a pesar de que la venida de Cristo no parezca ser pronta, en nuestro tiempo no lo es, pero en el tiempo de Dios sí. Porque si ya dijimos, la Biblia dice que un día para el Señor es como 1000 años. Jesús viene por segunda vez. Porque así como se cumplieron las profecías de su primera venida, al pie de la letra sí se cumplirán. Cada profecía, cada promesa que habla de la segunda venida de Cristo, al pie de la letra. Así que hermanos, este pasaje a mí me enseña que nosotros debemos de tener un 100% de certeza de la segunda venida de Cristo. Y vamos a usar una semana para hablar acerca de eso. ¿Por qué debemos de tener esa certeza total? ¿Por qué debemos de creer en la inminente venida de Jesús? Muchos pasajes donde Dios nos promete que eso va a ser así, donde Dios nos dice, miren al pasado, yo profeticé muchas cosas antes de que vinieran y se cumplieron al pie de la letra. Por lo tanto, tengan esa certeza, esa seguridad. Jesús está diciendo, hey, mis palabras, mis promesas, mis profecías que hablan acerca de mi segunda venida se van a cumplir. Esto significa que es imposible, hermanos, que esto no suceda, o sea, va a suceder, porque las palabras de Jesús son fieles y verdaderas. Cuando Jesús se le aparece a Juan en la isla de Patmos y escribe el Apocalipsis, él dice que él es el verdadero, el fiel a sus promesas. Así que como vemos, hermanos, Jesús habló bastante de este tema. De hecho, unas horas antes de morir, unas horas antes de ser arrestado, Jesús le dice lo siguiente a sus discípulos, versículo 1 al 3 de Juan 14, le muestro el 3, pero escucha lo que dice el 1 y 2. Jesús ve que sus discípulos están angustiados porque su maestro se va. Lo dimos todo, lo perdimos todo, Jesús, por 3 años y medio para seguirte, porque creímos que tú eras el Mesías y que ya ibas a gobernar, que tú eras el Moisés, que nos iba a libertar de la opresión del imperio romano. Y Jesús sabe, como buen pastor, como buen padre de nosotros, y Él cuida de los suyos y les dice, no se turbe su corazón, creen en Dios. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo, que soy la verdad, se los hubiera dicho y no les estuviera mintiendo. Sin embargo, voy a preparar lugar para ustedes. Y que nadie piense que Jesús está preparando, haciendo ahorita las moradas. No, si en días Él formó cosas como las lumbreras, ¿verdad? Como el sol, como los planetas.
solamente con hablar. No, lo que está diciendo es voy a preparar lugar. ¿Qué es? Para que puedan entrar a las moradas de mi Padre, que ya están listas. Tengo que prepararle el lugar. Tengo que ir a la cruz del Calvario y morir por sus pecados. Porque lo contrario, ustedes no pueden tener acceso a la morada de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Voy a preparar morada para ustedes. Y versículo siguiente dice, y si me fuere, y voy a preparar lugar, vendré que y los voy a tomar a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Horas después, Jesús es arrestado, después de que les asegura esto a sus discípulos y los consuela con estas benditas palabras. Y está ante el concilio de los judíos, lo están enjuiciando injustamente. Y Jesús defiende su propia deidad con una declaración valiente acerca de la segunda venida de Jesús. Él sabe que ya con eso, ahora sí lo van a matar, lo van a arrestar. Escucha lo que dice Marcos 14, versículo 61, dice, mas él callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y escuche lo que le responde Jesús. Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo, ¿qué? En las nubes. ¿Te acuerdas Daniel 7? Yo soy ese hijo que ustedes leen, sumo sacerdote. Tú te sabes la Biblia, has leído los escritos de Daniel. Yo soy ese hijo de hombre que se acercó al anciano de días y que le dio a ese anciano de días todo dominio y todo poder. Y tú me vas a ver cuando te resuciten, porque los muertos Dios los va a resucitar. Unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación perpetua. Y aquí Jesús está diciendo nuevamente, afirmando, yo vengo por segunda vez. Entonces, como vemos, esto fue una parte principal de las enseñanzas de Jesús. Vuelvo por segunda vez. 50 años después de su ascensión, Jesús se le aparece a Juan, en la isla de Patmos, y le vuelve a recordar, recuérdale a mis discípulos, recuérdale a la iglesia que yo vengo pronto por segunda vez. Escucha lo que dice Apocalipsis 22:7. Aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda estas palabras. Bienaventurado el que escucha este tema acerca de mi segunda venida. Bienaventurado ellos, todos aquellos que guardan todas esas profecías. Versículo 22:12. Nuevamente el énfasis. Aquí yo vengo pronto. Mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y ahora escuchen lo que Juan escribe al inicio de esta carta. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era, porque estuve aquí en la tierra, morí humanamente, el que es, el que era, y ha de venir. Y luego dice, el todopoderoso. Como soy todopoderoso, mi promesa no puede fallar. No hay nadie que pueda frustrar mi plan de regresar por segunda vez. No, el Todopoderoso dice esto, yo vengo por segunda vez. Y al final de la carta de Juan, Apocalipsis, él cierra afirmando lo siguiente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor, dice Juan, y es lo que la iglesia debe decir. Así que, ¿por qué razón debemos abordar de forma constante el tema de la segunda venida de Cristo si este tema levanta controversias y confusión? Bueno, no solamente porque Dios habla abundantemente a través de toda la Biblia de este tema, sino también Jesucristo habló amplia y constantemente del tema. Por eso nada más. Yo creo que eso ya sería suficiente para cerrar la Biblia y vámonos, hermanos. Oramos, cantamos y nos vamos. Pero no, quiero darles algunas otras razones más. Una tercera razón, ¿por qué debemos de abordar este tema a pesar de que levanta confusión, levanta a veces o genera división? Bueno, porque no solamente Dios habla extensamente acerca del tema, y Jesús también, sino aún el Espíritu Santo lo hace. O sea, la Trinidad, hablando de este tema, escucha lo que dice Juan 14, versículo 26. Va a ser consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él, ¿qué va a hacer? Les va a enseñar todas las cosas y van a recordar todo lo que yo les he dicho. O sea, aquí Jesús de manera implícita lo que está diciendo es que cuando venga el Espíritu Santo a morar en la vida de los apóstoles de manera permanente, ese mismo Espíritu los va a inspirar a escribir el Nuevo Testamento. Y como esto es así, quiere decir que cada vez que tú y yo leemos en la Biblia acerca de la venida de Jesús, por ejemplo, Santiago 5:8, que dice lo siguiente, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿qué? Bueno, cada vez que leemos pasajes como este acerca de la segunda venida de Cristo, estamos viendo el testimonio del Espíritu Santo que está diciendo, es verdad, esto va a ser así. Así que ya la Trinidad nos está hablando de ellos. ¿Por qué tú y yo no vamos a hablar? Porque esto no vende. Vende si nada más estás hablando de una implicación cuando hablas de la segunda venida de Cristo, de que nos va a galardonar, de que vamos a ir al cielo. Pero ¿qué de que tenemos que velar? De estar alerta.
para que Dios no nos encuentre en glotonerías, en los afanes del mundo, sino trabajando. Esto no vende. Y esto es lo que no se predica. No predican todo el consejo de Dios. Y hay de ellos, porque un día ellos van a estar delante de Dios, porque están arrastrando a muchas personas a olvidarse de este tema, que nos llama a vivir, a velar, a orar, a estar alertas. Pero yo sí veo aquí tanto a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo hablando todo acerca de este tema. Por lo tanto, tenemos que hablarlo también nosotros. Ahora, quiero dar rápidamente dos razones más. Yo sé que esta ayuda es suficiente para orar e irnos. Pero la siguiente razón de por qué debemos de hablar acerca de esta segunda venida de Cristo, a pesar de que levanta controversias, bueno, es porque esto nos ayuda a estar alerta. Esto nos recuerda, de hecho, a que debemos de estar alerta, a que debemos de estarlo esperando con, con reverencia, con esfuerzo, porque esto nos prepara para... Rápidamente, escucha lo que dice Marcos 13. Voy a proyectar solamente el último versículo, pero versículo 33 dice, mirad, velen y oren, porque no saben cuándo será el tiempo. Versículo 34, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a un siervo y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Versículo 35, velad pues, porque no saben cuándo va a venir el Señor de la casa, si anochece, el mediodía, o al canto del gallo a la mañana. Pero que cuando venga de repente no los haya durmiendo. Y versículo 37, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo que cuando se habla de este tema, entonces viene y te confronta y te hace, tú tienes un llamado a estar velando, ¿estás velando? Es el propósito principal que tiene la profecía. Recordarnos que Jesús viene por segunda vez y que por lo tanto debemos de estar velando. Cuando Juan empieza a hablar de que los elementos de la tierra y que la tierra va a pasar y será quemada, él pasa a decir, en vista de que esto va a suceder, ¿cómo no vamos a vivir piadosamente y santamente a la luz de estas cosas? Es que esta es una buena razón. Esto no vende, pero esto es una buena razón. César, Dios viene pronto. Estás esforzando, no para salvarte, no para ganarte la salvación, sino para agradecerle a Dios por tu salvación, para agradarle, hacer lo que Él te mandó hacer. Estás trabajando en la gran encomienda que tienes de hacer discípulos, de predicar el Evangelio. Te estás esforzando con la ayuda del Espíritu Santo a apartarte del pecado, a ser santo como Él. Es importante predicar este tema porque nos recuerda esto. El énfasis de Jesús, velen, velen, velen por lo tanto, velen, velen, velen por lo tanto. A todo mundo le encanta. Jesús viene por segunda vez y nos vamos con él. Sí, amén. Pero ¿qué del resto de como estas cosas? Tenemos que hablarla. Y Jesús nos enseña aquí claramente, hermanos, a través del énfasis que vemos ahí, de estar llamando a sus discípulos a velar a la luz de su segunda venida. Bueno, el propósito de hablar de eso es llevar a sus discípulos a velar y a estar preparados. Y la pregunta a la luz de este pasaje es, ¿vivimos alertas, velando? Quizás ahora con esta serie nos va a ayudar y vamos a empezar a estar alertas, ¿verdad? Pero hay algunos que quizás, a pesar de que se predique esto, van a vivir durmiendo, como si Jesús no fuera a venir por segunda vez. Ahora tenemos que aclarar que Jesús no está hablando de que existe el peligro de que un verdadero discípulo pierda la vida eterna, porque entonces eso va a contradecir un montón de cosas que Jesús ya afirmó, como por ejemplo, Juan 6:47, de cierto les digo, en verdad les digo, el que cree en mí tiene, no va a tener, tiene ya vida eterna. Y una vida que se pierde, entonces no era eterna. Una vida que es eterna no se puede perder. ¿Te das cuenta? Entonces, Jesús no está diciendo, no está hablando acerca de eso. No, desde el momento que uno cree en Jesús de manera genuina, en Jesús como el Salvador, que me va a salvar de todos mis problemas económicos, familiares, matrimoniales, no, como el Salvador de tu alma para que no sea arrojada al infierno. Cuando tú crees en Él, ya lo vimos en Efesios, fuimos sellados cuando creímos en el Evangelio. Somos entonces sellados. Dios nos da su Espíritu Santo. Automáticamente el Espíritu Santo viene siendo el sello, viene siendo la vida eterna. Y si tú verdaderamente creíste en Cristo Jesús, tienes vida eterna. Escucha lo que Jesús también afirmó en Juan 10. Dice el versículo 27. Yo tengo ahí el 28. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ¿qué? En otras palabras, me obedecen. Aquí las ovejas que hayan aquí en este lugar de Jesús, al estar oyendo la voz de su maestro, van a hacer algo al respecto. A menos que la oveja pudiera estar dormida y Dios no tiene la capacidad ahorita de oír porque está bien sumergida en la carne, los afanes, pero Dios a quien ama disciplina, ¿verdad? Va a empezar a despertarlos a través de cosas difíciles. Pero aquellos que ya es un patrón, vengo nomás a la iglesia, oigo y nada, no pasa nada, lo único que están evidenciando estas personas es que
Tal vez el Espíritu Santo de Dios no está ahí y por eso no lo obedece y por eso no te importa lo que Jesús hable acerca de este tema. Pero sigue diciendo Jesús, mis ovejas me oyen y yo las conozco y me siguen. ¿Y qué pasa? Yo les doy vida eterna a ellas. Y como les doy vida eterna a ellas, no perecerán jamás y nadie las va a arrebatar de mi mano. Y sigue diciendo, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Entonces, estos pasajes no están diciendo que el verdadero cristiano que ya tiene la vida eterna la puede perder si no está preparado. No, Jesús ganó ya nuestra salvación. Él pagó por cada uno de mis pecados. Y como Él ya pagó, Dios no me puede castigar por algo que Jesús ya pagó, sería injusto Dios. Y aparte de eso, está el argumento de que el Espíritu Santo que mora en mí no me va a dejar apartarme de Él. Primero pone el deseo de no quererme apartar de Él, es más fuerte. Y lo otro es, puede pasar, ok, antes de que te apartes, como le pasó a esas personas que estaban en la iglesia de Corintio, que ya duermen, dice Pablo, hay algunos que ya duermen. ¿Por qué ya dormían? Dios les quitó la vida antes de que ¿qué? De que se perdieran. Y otros dicen, los voy a entregar a Satanás para que aprendan y regresen. Entonces, como ves, no puede estar hablando esto Jesús. Entonces, ¿de qué está hablando, pues? ¿De qué peligro? ¿Por qué le está diciendo eso a sus propios discípulos? Número uno, en primer lugar, a los verdaderos discípulos le está diciendo, velen, velen, o sea, que no los encuentre yo haciendo nada después de todo lo que he hecho por ustedes. O sea, su culto racional, lo más obvio que deben de hacer después de tanta misericordia, después de todo lo que hizo por ustedes, es que me obedezcan, es que sirvan para mi gloria, es que no estén aquí viviendo como si yo no fuera a regresar, como si no hubiera trabajo que hacer. No, trabajen. Eso es lo primero, pero lo segundo es porque Jesús sabe que siempre dentro de la viña del Señor hay gente que cree que es salva y no lo es. ¿Y sabes por qué no lo es? O sea, hacen lo que muchos cristianos hacen, pero no son salvos. ¿Por qué? Porque vinieron a Jesús, a ese Jesús, porque así lo predican, esperando que los salve de los problemas terrenales que ya mencioné, y no esperando que los salve del gran problema que tiene la humanidad, que es injusta, que es pecadora, y la paga el pecado es muerte, y la segunda muerte tiene que ver con ser arrojados al infierno. Entonces, aquí está, Jesús le está diciendo a esas personas, hey, velen, oren, pero si ustedes están viendo que no están velando, a lo mejor es porque no tienen el aceite. Ustedes son como las vírgenes imprudentes, insensatas, que no tenían aceite, haciendo referencia del Espíritu Santo. Pero las vírgenes sensatas que tienen al Espíritu Santo se esfuerzan por estar ahí velando a que venga su Señor. Por lo tanto, Dios te dice en esta hora, si tú eres esa persona, sé vigilante. Afirma las otras cosas que están para morir porque no las hallo perfectas delante de mí. Acuérdate pues de lo que has oído y guardado. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Esto sí es algo así como que te advierto que si no haces esto, te va a pasar algo terrible. Y esto se lo dice a la iglesia de Sardis. Pero hay otros que se mantienen fiel, que velan. Por lo tanto, tiene que ver con esto, hermanos. Todos conocemos esa parábola, ¿verdad? De las vírgenes, las 10 vírgenes, 10 sensatas y 10 insensatas. Las sensatas tenían aceite, las insensatas no lo tenían. Y ellas se duermen como si el esposo no fuera a venir. Las otras están velando y oyen la voz de su Señor y salen corriendo a la espera de Él. ¿Qué nos habla de todo esto, hermanos? Que tenemos que velar, que tenemos que asegurarnos. Si tú estás dando evidencias que te vale un comino el velar, lo que Dios te está diciendo a través de esta predicación, lo más seguro que tú no tienes aceite. Yo te recomiendo que compres aceite. Es gratis, es gratis. Solamente tienes que creer en Jesús, en su persona, su obra. Y Él te va a perdonar, pero Dios va a enviar a su Espíritu Santo. Va a enviar el aceite verdadero, genuino, entero, que tanto necesitamos. Por lo tanto, velar y orar. Así que estos pasajes con los que leí nos aseguran la vida eterna, hermanos. Sin embargo, dentro de la vida del Señor hay de todo. No todos los que me dicen Señor, Señor, verdaderamente son mis discípulos. ¿Recuerdas cuando estudiamos las palabras finales de Jesús en el Sermón del Monte y hizo advertencia tras advertencias? Bueno, a esas personas que no tienen aceite, pero que están aquí, las cosas de Jesús, pero en verdad no lo están, tienen un pie adentro y otro afuera. Ahí les dijo, esfuércense en entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos van a procurar, pero no podrán. O sea, si quieren servir a Jesús, cada vez oyen más de Él y quieren, pero aman más su vida de pecado, la vida sin Dios, que dice Jesús, muchos van a procurar y no van a poder entrar. Porque no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quiénes hacen la voluntad del Padre, que es Dios? Según Jeremías, según Ezequiel, Isaías, aquellos que Dios les dio un nuevo corazón, aquellos donde Dios depositó el Espíritu Santo, ellos son. Así es que, ¿quiénes van a entrar al reino de los cielos?
los que tienen el Espíritu Santo, en otras palabras. Y dice, muchos me van a decir, Señor, Señor, hicimos esto en tu nombre, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y Jesús les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que ten cuidado. Asegúrate de que no eres una virgen sin aceite, sino una de aquellas que tiene aceite, que tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque escucha lo que dice Mateo 25. Dice, vino el esposo y las vírgenes que estaban preparadas con su aceite, entraron con él a las bodas del Cordero y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, háblanos. Mas él no respondió y dijo, de cierto les digo nuevamente lo que les dijo en Mateo 5, apartados de mí porque no los conozco. Y justo después de decir esto Jesús, él dice, velad pues, velen, estén atentos porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, ¿qué? Ha de venir. Vírgenes que no tienen aceite, que no tienen el Espíritu Santo, que tienen una vida llena de religiosidad, que hacen muchas cosas que los cristianos hacen. Dios te dice, compra gratuitamente, de hecho, aceite de mí. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos y a la gente que lo estaba oyendo, ¿quiénes de ustedes cuando su hijo les pide un pan le dan una piedra? Le piden de comer, les dan un escorpión. Nadie, ¿verdad? Lógico, porque ustedes aman a sus hijos. Bueno, si ustedes siendo malos, porque ustedes sí son malos, ustedes son personas que en ocasiones hacen cosas buenas, pero son malos. Por el hecho de no vivir para la gloria de Dios, son malos. No hay ningún bueno, ningún justo. Delante de Dios, tu definición de bondad no es la misma que la de Dios. El último lo que importa es la definición de Dios. Según Dios, no hay ningún bueno. No hay nadie en la tierra que haga el bien y nunca peque, dice que les estés. Y bueno, le dice, ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas. Por más razón, mi Padre, que Él es decir, bueno. Por lo tanto, todo aquel que le pida al Espíritu Santo, ¿qué? Se lo va a dar. ¿Y cómo se le pide a Dios el Espíritu Santo? Creen en el Evangelio primeramente. Efesios, ¿verdad? Fueron sellados cuando creyeron en el Evangelio. ¿Qué predica el Evangelio? ¿Qué anuncia? Que eres pecador, que Dios está airado contigo, que a menos que te refugies en el sacrificio de Jesús, Dios va a desatar toda su ira sobre ti, los siglos de los siglos. Terrible, ¿verdad? Noticia. ¿Pero la creemos todavía aún? Bueno, cuando tú crees en ese mensaje, te acercas a Dios, reconociendo que eres pecador, empiezas a decir, sé propicio a mí, pecador Dios, perdóname, me arrepiento, ya no quiero hacer eso. Dame un nuevo corazón y Dios se lo da. Dios te da el Espíritu Santo. Esa es la única manera. Si tú eres una virgen sin aceite, clámale a Dios y Él te dará ese aceite. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir. Tú que dices que estás vivo pero estás muerto, compra, compra aceite. Es gratuitamente. Ahora nosotros los que ya somos ovejas del Señor, tenemos aceite que no el Espíritu Santo. Atendamos con más razón al llamado. Estemos alerta, estemos trabajando con la asistencia del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Mantengámonos fuera del pecado. Hacer morir las obras del pecado. Es el llamado de Dios a nuestras vidas. La carta del apóstol Pablo empieza con lo que Dios hizo a favor nuestro a través de Jesucristo. Y eso es maravilloso, pero siempre a la luz de lo que Dios hizo a favor de nosotros vienen las exhortaciones. Por lo tanto, debido a esto, debido a lo que Jesús hizo por ustedes, pagó un gran precio, un gran sacrificio tomó por ustedes. Y debido a que tienen el Espíritu Santo, imiten a Dios. Pártense del mundo. Hagan morir las cosas terrenales. Porque cuando no lo hacen, ustedes no pueden vivir eficazmente para lo que yo los llamé, para mi servicio, para que trabajen en mi obra, para que lleven a cabo la gran encomienda, que hagan discípulos, que prediquen el Evangelio. Por lo tanto, límpiense. Y bueno, ya la última razón y es sumamente breve. ¿Por qué debemos abordar de forma constante el tema de la segunda venida de Cristo? A pesar de que se levanta controversia y confusión. Porque trae bendición. Apocalipsis 1:3. Jesús se le aparece a Juan en la isla de Patmos y le dice, Juanito, escribe. Te voy a decir las cosas que han de venir. Escribe. Escucha el versículo 3, lo que dice allí. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y no se detiene ahí el versículo, que hay muchos que nomás oyen y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Si tú te vas después de esta predicación, llega el día de mañana, martes, miércoles, y te olvidaste de ello, fuiste nomás un oidor de la palabra de Dios, no alguien que guardó. Dios ahorita el llamado es, velen, velen, ten alerta. ¿Cómo está tu vida de oración? Tu vida de meditar en la palabra de Dios. Nada más cuando vienes aquí a la iglesia los domingos, haces eso. Enmienda ese problema. Empieza a buscarme todos los días y poco a poco con la ayuda del Espíritu Santo. Pero, ¿qué sigue diciendo ahí? Los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, porque tiempo está cerca. Ellos son los bienaventurados, ¿verdad? Los dichosos, los bendecidos.
Quiere decir que esto nos enseña que somos bienaventurados cuando esperamos, no solamente, mejor dicho, cuando oímos acerca de de esta doctrina, la segunda venida de Jesús, sino cuando esperamos de manera piadosa y de manera obediente. Y bueno, hay aquí algunas razones de por qué debemos abordar de forma constante el tema de la segunda venida de Cristo, pese a que se levante controversias y confusión. Y bueno, yo espero que esta introducción a la serie de la segunda venida de Cristo prepare nuestros corazones, nos motive para estar atentos a lo que Dios va a a decirnos en las siguientes semanas durante toda esta serie. Vamos a orar y nos vamos